Bueno, perfecto. Muy buenos días todavía, ¿no? Buenas tardes ya. ¿Cómo están? Una mañana intensa. No hace tanto frío. Yo pensé que iba a hacer más frío. ¿O tienen frío? Más o menos, ahí atrás algunos tienen frío. No ha hecho tanto frío. Pero, interesantemente, hoy día voy a hablar de el fuego. Lo contrario al frío. Déjame preguntarte, ¿qué haces tú cuando llega un día lluvioso, con frío? ¿Qué haces para abrigarte? Comer sopaipilla. ¿Qué más hace? ¿Un cafecito? ¿Vino navegado? ¿Qué? Acostarse, abrigarse. ¿Quién de ustedes prende una estufa para abrigarse? ¿Sí? O se arropan con lana y parecen como muñecos de lana, no sé. Bueno, cada uno tiene distintas maneras de abrigarse para el frío. Como iglesia, muchas veces, para mantener el calor del espíritu, a veces pensamos que tenemos que hacer muchas cosas. Abrigarnos, ponernos muchas cosas encima como iglesia para mantener el calor del espíritu. Y hoy día vamos a ver, escuchen bien, a partir del sermón que está vinculado a lo que se conoce en la Biblia como Pentecostés, vamos a ver que el Señor te llama, te está llamando a algo mucho más sencillo que abrigarte y a ponerte mucha ropa y a comer mucho, sino simplemente a confiar en Él. ¿Amén? No sé si ustedes han escuchado la palabra avivamiento. ¿Han escuchado avivamiento? ¿Alguno de ustedes ha vivido un avivamiento? ¿Qué es un avivamiento? Como extraño, ¿no? A veces hay algunas iglesias, tal vez de corte más bien carismático, pentecostal, que se habla mucho. Avivamiento, ¿no? Hace un par de meses atrás en Estados Unidos, en una universidad de Wilmington, se llama Asbury, ocurrió una especie de avivamiento. Como que en una universidad empezaron a juntarse, a cantar, y estuvieron por 2 semanas llenándose de gente, llegando gente a cantar, a orar y todos llorando, emocionados. ¿Será eso un avivamiento? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña acerca del avivamiento? Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy día. Vamos a hablar hoy, a partir de estos pasajes que hemos leído. Hay una etapa en la historia bíblica, estamos dentro de esta serie, ¿cierto? El gran panorama bíblico, hay una etapa que se conoce como Pentecostés. Muchas veces uno dice, oye, la Biblia fue escrita hace 2000 años atrás. 2000 años, imagínate, ni tu abuela, ni tu tatarabuela había nacido, ni tu tatarabuela había nacido. Hace mucho tiempo atrás, hubo un momento en que ocurrió Pentecostés que hasta el día de hoy tiene implicancias y del cual tú y yo somos diariamente bendecidos. Hoy vamos a hablar entonces de este fuego del Espíritu de una manera en que nos mantenemos con calorcito en medio del frío, con calorcito en medio del frío de este mundo, con calorcito en medio de la maldad y el pecado que a todos nos rodea. Vamos a orar para que este primer avivamiento que ocurrió ahí por el año 33 después de Cristo sea inspiración y sea alimento para nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias porque tú nos enseñas por medio de tu palabra a que tú eres un Dios vivo. Tú sigues nutriendo nuestros corazones, sigues mostrándote en nuestras vidas. Muchas veces necesitamos tal vez cosas que nos toquen las emociones, que nos lleguen a emocionar con lo que tú haces. Pero a veces también necesitamos entender qué es lo que tu palabra nos dice. Cómo es que tú te revelas a nuestros corazones. Así que ayúdanos a ser sensibles hoy, a que tengamos un corazón dispuesto a escuchar tu voz. Toca esos corazones que a veces queremos volverlos de piedra, cuando tú ya los hiciste de carne, Señor. Cuando a veces nos sentimos huesos secos y tú ya nos has dado vida en tu Espíritu. Te lo pido, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Después de la resurrección de Jesús, ¿cierto? Si tú te pones ahí, en el año 33, Jesús murió, resucitó. Jesús pasó aproximadamente 40 días con sus discípulos, con los apóstoles, enseñándoles del reino de Dios. Se aparecía, se mostraba, los convencía de que, como veíamos la semana pasada, de que Él había resucitado. Y antes de ascender al cielo, a reinar con el Padre, Jesús les dijo a sus seguidores que esperaran en Jerusalén para recibir el poder de lo alto, ¿no? El Espíritu Santo.
Y eso es lo que vamos a ver, eso es lo que vimos en los primeros capítulos de Hechos, ¿no? Esperaran a que llegara el Espíritu Santo. ¿Sabes cuántos días pasaron entre que Jesús ascendió y se derramó el Espíritu Santo? Como 10 días. Como 10 días ocurrieron. 10 días pasaron entre que Jesús ascendió y que se derramó el Espíritu Santo, ¿ya? Lo cierto es que en este capítulo 2 de Hechos, donde se relata el día de Pentecostés, tenemos que entender qué era el día de Pentecostés, ¿no? Y lo primero que tenemos que tener claro es que era una fiesta judía que se conmemoraba los 50 días después de la Pascua, ¿no? De hecho, la palabra Pentecostés significa 50, o técnicamente significa quincuagésimo. Algunas iglesias deberían llamarse iglesia quincuagésima, ¿no? Porque vienen del día de Pentecostés. Ese es el nombre técnico, ¿no? Y de repente vino del cielo un ruido donde estaban todos los discípulos, los apóstoles reunidos en el aposento alto, y bajó un viento poderoso, impetuoso, y trajo estas llamas de fuego, ¿no? Estas lenguas de fuego que se posaron sobre todos los discípulos y fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lenguas, de distintas lenguas, de distintos lados, ¿no? De distintas culturas, procedencias, y todos los entendían y decían, wow, algo extraño está pasando acá. Ahora bien, ¿cómo relacionamos Pentecostés con lo que nosotros muchas veces entendemos por avivamiento hoy día? ¿Y cómo relacionamos Pentecostés con nuestras vidas hoy? 3 cosas vamos a ver hoy día, 3 puntos tiene este sermón. Primero, cuando uno estudia la Biblia, yo te animo a que tú tomes tu Biblia, la tengas en tus manos. Si no tienes Biblia, allá queda una, creo, al lado del parlante. Y si no tienes ni ahí esa ni esa, en tu celular. Todos tenemos Biblia, ¿no? Puedes acceder ahí a buscar la Biblia. Bueno, cuando uno estudia la Biblia y abre un pasaje como el de Hechos 2, que leímos recién, lo primero que tenemos que hacer es entender el contexto. ¿En qué momento se escribe esto? ¿Por qué se escribe y se relata este relato de Pentecostés? ¿Qué significa Pentecostés? Por eso lo que vamos a ver en el primer punto es que nos habla el Antiguo Testamento de la presencia del Espíritu Santo con su pueblo. Ese es nuestro primer punto, el Espíritu Santo a lo largo del Antiguo Testamento. Lo segundo que vamos a hacer es meternos y profundizarnos en este pasaje de Juan 16. Porque una cosa es lo que habla el Antiguo Testamento, pero otra es ver lo que Jesús dice del Espíritu Santo. ¿Qué cosa el Señor Jesús quiere mostrarte y quiere mostrarnos a nosotros del mover del Espíritu Santo? Y en tercer lugar, después de ver el Antiguo Testamento, de ver Juan, vamos a ver que el Espíritu Santo sigue obrando hoy día. Y lo vamos a ver a partir de 2 pasajes del Nuevo Testamento, donde Pablo nos enseña cómo el Espíritu Santo obra en tu vida hoy. Antiguo Testamento, Jesús, Iglesia. 3 puntos. Vamos al punto 1, y es que efectivamente cuando hablamos de Pentecostés y el impacto que trajo el mover del Espíritu Santo en la iglesia, ¿no? En la iglesia primitiva, tenemos que entender cómo surge, por qué es lo que esperaban los creyentes en Jesús del derramamiento del Espíritu. Tenemos que decir, ¿cierto?, que el Espíritu Santo, para nosotros hoy día lo entendemos como parte de la Trinidad, ¿no? Recién cantábamos, creo en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y de hecho, cuando tú comienzas leyendo la Biblia en Génesis capítulo 1, te invito a que abras tu Biblia, mira, ven conmigo a Génesis capítulo 1, mira lo que ocurre en el versículo 2. Estamos en el comienzo del relato bíblico, antes de la creación del ser humano. Génesis 1, versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Aquí vemos una referencia directa, ¿no? El Espíritu de Dios estaba presente antes de la creación de todo. Dios siempre ha existido y por lo tanto el Espíritu Santo siempre ha existido, ¿no? Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo se interactúa este Espíritu de Dios con los seres humanos, con la creación de Dios, ¿no? Y a la medida que uno avanza leyendo Génesis, uno puede elucubrar, ¿no?, de que el Espíritu Santo
se vinculó le habló a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, pero la verdad es que queda, o unos dicen, no, en realidad es Jesús, más que el Espíritu Santo, ¿no? En realidad es Dios, no nos metamos más en confusión. Pero hubo un momento en el libro de Éxodo en que hay una referencia directa. Mira, ven conmigo a Éxodo capítulo 3. Segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 3. Hay un relato de cuando Dios se le aparece a Moisés, ¿no? ¿Qué es lo que nos muestra Éxodo capítulo 3? Es que Moisés, en el monte Sinaí, donde estaba ahí pastando las ovejas, llevando a pastorear las ovejas, se le aparece Dios en la presencia de una zarza ardiente. Se escucha esa voz de Dios hablándole a Moisés, que dice, quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando es lugar santo, ¿no? ¿Por qué podemos decir que acá está el Espíritu Santo? Primero, porque hay una primera referencia directa al fuego, ¿no? ¿Te acuerdas que en Hechos, ¿saben? Las lenguas de fuego? Bueno, aquí hay una zarza ardiente que se quemaba, pero no se quemaba, ¿no? Una zarza que, pero bueno, hay fuego y hay una voz de Dios dirigiendo, de alguna manera mandando una dirección, una orden a Moisés. Ok, pero aún nos queda duda, ¿no? Pero ¿realmente está el Espíritu Santo acá? ¿Cómo lo vemos? Si tú continúas en este mismo libro de Éxodo, capítulo 31, vamos a llegar a un momento donde ya definitivamente el Espíritu de Dios está obrando de manera directa, ¿no? Ven conmigo el capítulo 31. El pueblo de Israel había salido de la esclavitud de Egipto y en el mismo lugar donde estaba la zarza ardiente, Dios le estaba dando la ley a Moisés. Y le estaba diciendo, ustedes deben vivir de esta manera. Y el Señor habló a Moisés en el capítulo 31 de Éxodo y le dijo, toma en cuenta que he escogido a Bezaleel, hijo de Uri, un hombre común y corriente, nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado ¿de qué? Del Espíritu de Dios, de sabiduría, de inteligencia, de capacidad creativa. Entonces aquí vemos al Espíritu de Dios, ¿no? Capacitando a un hombre común y corriente como Bezaleel para llevar a cabo una obra artística, la construcción de una parte del tabernáculo, ¿no? Y esto implica que entonces que ser lleno del Espíritu Santo permite desarrollar tareas específicas. La gente la empodera, le da creatividad. Quizás alguno de ustedes dice, oye, soy tan talentoso en esto que hago. La pregunta es, ¿eres tú o el Espíritu de Dios que está obrando en ti? Pero por una parte vemos algo positivo que hace el Espíritu Santo, pero hay algo que nos contrapone. Lo vemos como contrario a esta actitud. Mira lo que ocurre un poquito más adelante en el libro de Levítico, capítulo 10. Porque el Espíritu Santo puede empoderar a una persona, pero mira lo que ocurre acá en Levítico 10. Mira lo que hace el Espíritu Santo acá. En un caso complicado, fuego extraño en Levítico 10. Habían dos hombres, hijos de Aarón, llamados Nadab y Abiú, ¿no? Aarón era el sumo sacerdote quien dirigía el servicio sacerdotal de Israel. Y estos dos hijos tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues Él no se lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él. ¡Wow! Fuego consumidor, ¿no? Fuego extraño que los mató. Entonces, por una parte, el Espíritu Santo empodera a algunos, pero por otra parte, el Espíritu Santo puede aniquilar a los que no obedecen, no descansan en la palabra del Señor. Y quizás uno podría decir, chuta, lo que llevamos viendo hasta acá nos podría confrontar en nuestra vida, ¿no? ¿Cómo tú entiendes avivamiento hoy día? ¿Es fuego que viene de Dios o es fuego extraño? ¿O es fuego que puede matar? Un poco más adelante, ¿no? En la historia de los reyes de Israel, vemos que a estos reyes serán ungidos en el Espíritu Santo para llevar a cabo su tarea de gobernar. Así lo vemos con Saúl, con David. Y en el libro de 1 Samuel, capítulo 16, vemos que Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven David en presencia de sus hermanos. Y dice que el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él, ¿no?
No así con Saúl, el rey anterior, que había estado el Espíritu Santo y lo había dejado, y había quedado todo desguarañado, pobre Saúl, ¿no? Entonces, de alguna manera, el Espíritu Santo venía a la vida de personas, se iba, pero solamente sobre algunos, sobre los líderes, sobre el rey, tal vez sobre un artesano, como en el caso de Salem. ¿Cuándo el Espíritu Santo iba a estar al alcance de toda la humanidad? Y eso es lo que vemos en este pasaje maravilloso que leímos recién de Ezequiel 37, ¿no? Una promesa gloriosa. Yo no sé si alguna vez tú te imaginaste como una persona en puro hueso, un esqueleto. ¿Te viste alguna vez en el espejo puro esqueleto? El oso ahí se ríe. Pero ¿alguna vez tú te viste en el espejo puros huesos? Tal vez no te viste en el espejo, tal vez en un sueño. Pero al final es una historia, es una imagen terrorífica, ¿no? Pensar que todos nosotros somos huesos. Y el profeta Ezequiel nos muestra en este capítulo 37 de que hay una promesa, ¿no? Dios, por medio de su Espíritu, traerá vida a todos estos huesos secos que están muertos, que están abandonados, que están en el desierto. Dios trae vida, ¿no? Dice el capítulo 37 de Ezequiel, en el valle de los huesos secos. Mira, ven conmigo, Ezequiel 37. La mano del Señor vino sobre mí y su Espíritu me llevó y me colocó en medio del valle, que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasear ahí por los huesos y pude observar que había muchos huesos. Huesos que estaban secos, muertos, sin vida. Y Dios le dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Señor, tú lo sabes. Entonces Dios le dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Escuchen la voz de Dios. Le dice el Señor omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida. En el original, yo les daré espíritu de vida. Y ustedes volverán a vivir. Les pondré carne, piel, les daré aliento de vida y así revivirán. Y entonces sabrán que yo soy el Señor. Y lo hizo entonces Ezequiel, les dijo esto y los huesos tenían carne, tenían tendones, pero aún no tenían vida. Es como que Jesús vino, murió, resucitó y ya nos ha hecho nuevos, pero aún nos falta tener vida plena. Entonces el Señor me dijo, dice Ezequiel, versículo 9, hijo de hombre, conjura al aliento de vida, conjura el espíritu de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente, ven de los cuatro vientos, sopla y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé y tal como el Señor me lo había ordenado, el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. ¿Qué es lo que nos muestra acá Ezequiel? Una profecía de que llegaría el momento en que no bastaría con que tu vida fuera resucitada por Jesús, sino tú también necesitas el aliento del Espíritu Santo para tener la vida plena, para disfrutar de una vida con propósito, de una vida eterna, ¿no? El Espíritu traería vida a hombres y mujeres huesos, en los huesos, secos, muertos. Entonces, ¿qué hemos visto en este primer punto? Que a lo largo del Antiguo Testamento, de alguna manera el Espíritu Santo obraba de manera distinta, ¿no? Empoderaba a algunos hombres, mataba a otros, pero Dios prometía que en algún momento su Espíritu iba a estar al alcance de toda la humanidad y reviviría a todos estos huesos secos. Y es que piénsalo bien, si Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, todo lo que el Espíritu hace es coherente con el Dios de la Biblia. Entonces, ¿cómo el Dios Hijo entiende al Espíritu Santo? Es lo que vamos a ver ahora. Segundo punto, ¿no? El mover del Espíritu Santo en palabras de Jesús. Y mira, ven conmigo a Juan capítulo 16, porque Jesús nos quiere explicar bien. Atención, no crean que avivamiento es simplemente algo sobrenatural y que ocurre en algunas semanas en la vida. No crean que avivamiento es simplemente algo emotivo. Mira lo que el Espíritu Santo hace contigo, dice Jesús. Juan capítulo 16.
Y es un pasaje maravilloso acá el que nos muestra Jesús, porque lo que Jesús está diciendo acá es un discurso de despedida. Está diciendo a sus seguidores, yo pronto me voy a ir. Y se lo dice antes de que Jesús fuera perseguido, crucificado, muerto, ¿no? Jesús les está enseñando a sus discípulos acerca de su partida, pero también de la venida del Espíritu Santo. Les habla acerca de la tristeza que van a experimentar los discípulos por la partida del Señor. Pero también les asegura que les conviene que se vaya para que así venga este Consolador, ¿no? Este Espíritu de verdad, el Paracleto, tu abogado, el que te consuela, el que te alienta, el que te da vida, ¿no? El Espíritu Santo vendrá a completar la tarea del Señor. 3 cosas vemos en este pasaje. Primero, la partida de Jesús y la venida del Espíritu Santo, versículos 5 al 7. Mira tu Biblia. Estamos en Juan, capítulo 16, versículos 5 al 7. Jesús hace acá referencia a su ascensión al Padre y la posterior venida del Espíritu. Y Jesús les dice, es necesario que me vaya. Aunque ustedes no lo entiendan, discípulos, es necesario que yo me vaya porque yo soy uno. Una sola persona. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él continuará la obra redentora para toda la humanidad. Él traerá la gloria que todo el mundo necesita escuchar. Como que lo que Jesús está diciendo acá en estos versículos es que el trabajo redentor de Jesús no termina con su ascensión, sino continúa con la venida del Espíritu Santo. Continúa con Pentecostés. Continúa con el avance de la iglesia por los siglos de los siglos hasta el día de hoy. Entonces hay una conexión divina acá. La Trinidad haciendo su trabajo, trabajando en pos de la vida de hombres y mujeres que por siglos y siglos van a estar escuchando de Jesús, van a estar entendiendo el mensaje del Evangelio y van a estar siendo llamados a su reino. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en particular? Mira el versículo 8 al 11. La obra del Espíritu Santo. En estos versículos 8 al 11, Jesús describe la obra del Espíritu Santo en el mundo. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Lo viste ahí? Pecado, justicia y juicio. Él le mostrará a las personas la realidad de su pecado y su necesidad de ser salvados de todo mal. Entonces cuando alguien viene y te dice, entendí el Evangelio, entendí lo que Jesús vino a hacer por mí, ¿quién es el que hace esa pega? El Espíritu Santo, ¿no? Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero también, ¿cierto? Tenemos que decir de que en nuestra vida hay un proceso de crecimiento, de entendimiento, de comprender las verdades profundas que Dios nos entrega en su palabra. ¿Por qué Dios me hace pasar por esto? ¿Cómo Dios va a tratar con los que son malos? ¿Qué va a hacer Dios con aquella persona que me ha hecho tanto daño en mi vida? ¿No? Por eso el Espíritu Santo es el que va a traer justicia y juicio sobre la maldad, sobre el príncipe de este mundo. Y lo último que nos enseña este pasaje de Juan 16, Jesús nos dice en los versículos 12 al 15 que la guía del Espíritu Santo es clave para nuestra vida cristiana. Y es que todos necesitamos llegar a una plenitud de entendimiento de lo que Dios quiere para tu vida, ¿no? Pero ese entendimiento solamente va a llegar por medio de la obra del Espíritu en ti. Jesús le está diciendo a los discípulos que hay muchas cosas que ellos no comprenden todavía. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los llevará a toda verdad. Él los llevará a todo el entendimiento. El Espíritu Santo es el que te ayuda a ti y a mí a abrir la Biblia, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, ¿qué tengo que hacer para tener un corazón de responsabilidad, de devoción personal, de intimidad con el Padre? Bueno, el Espíritu Santo es el que viene a hablar contigo y te ayuda a leer la Biblia, a entenderla, a digerirla, a conocer más de Dios, ¿cierto?
el Espíritu Santo no solo nos enseñará acerca de Jesús, quien es el centro de la revelación bíblica, sino también nos va a mostrar cómo entender la Biblia, cómo entender este gran panorama bíblico, que es lo que hemos estado viendo. Entonces, la etapa de Pentecostés es una etapa que aún hoy estamos viviendo. Tú y yo, el día de hoy, estamos entendiendo qué es lo que el Espíritu de verdad nos está mostrando acerca de Jesús, acerca de la vida cristiana, acerca del pecado. En resumen, ¿qué nos muestra Juan 16? Este es un pasaje que nos habla de la necesidad del Espíritu Santo en medio nuestro. Que el trabajo de Jesús sigue trayendo gente de la muerte a la vida. Sigue guiándonos, sigue consolándonos, sigue mostrándonos la alegría y el consuelo que Dios tiene con nosotros. Entonces, ¿qué es el avivamiento? ¿Qué significa tener una vida en avivamiento? Significa simplemente ver obrar el Espíritu Santo en tu corazón, en tu vida. Ver obrar que el Evangelio de Jesús sigue siendo coherente en mi vida. Sigue llenándome de pasión, de energía, de humildad para reconocer mis errores, de aliento para hablarle de Él a otros. Y eso es lo que vamos a ver en este punto 3, ¿no? Dios sigue obrando en nuestras vidas y en su iglesia. Y vamos a ver dos pasajes en este punto 3. Dos pasajes, uno que está en Gálatas y otro que está en Efesios, para que sigas teniendo tu Biblia abierta. Pablo le quiere enseñar a la iglesia, a los seguidores de Jesús, cómo es que tienen que entender el obrar del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo en el diario vivir. Miren lo que dice Gálatas 5. El obrar del Espíritu Santo, Gálatas 5, versículo 16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. El mover del Espíritu significa vivir en el Espíritu. No es tanto un sentimiento, algo que sentí de un momento, no es tanto algo que experimenté durante unas semanas en mi vida, sino es un vivir en el Espíritu, desechando la naturaleza pecaminosa. ¿Y cómo se vive de esta manera? Versículos 22 y 25, Gálatas 5, ¿no? Mira el versículo 22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, es alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Esos son los frutos del Espíritu en tu vida. Entonces, vivir en el Espíritu, vivir en un avivamiento constante, vivir en Pentecostés, significa tener vidas llenas de los frutos del Espíritu. Vidas con amor, con alegría, con paz, con paciencia, con humildad, con dominio propio, con fidelidad. Piensa entonces en tu vida. ¿Tú vives lleno del Espíritu? ¿Tú vives en avivamiento constante? ¿Tú vives una vida de Pentecostés? Probablemente tu respuesta es no. Espero, ¿no? Porque a todos nos cuesta vivir en amor, en alegría, en paz, en paciencia, en amabilidad, en bondad, en fidelidad, en humildad y en dominio propio, ¿no? Muchos de ustedes me conocen y saben que yo soy una persona ansiosa y quiero como todo rápido. ¿Cuál creen ustedes que debería ser el fruto del Espíritu más evidente en mí entonces? La paciencia, la paz, el dominio propio, ¿no? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu que el Señor te está diciendo a ti que tienes que crecer? ¿Cómo el Espíritu de Dios te está mostrando que tú tienes que cambiar? Tal vez humildad, tal vez fidelidad, tal vez alegría, quizás amabilidad, humildad. Si es que realmente queremos vivir un avivamiento espiritual, si queremos vivir en esta etapa del Pentecostés, tenemos que ver al Espíritu Santo obrando en nuestro carácter. ¿De qué manera Dios te llama y Dios te muestra que hay áreas que tienes que cambiar? Bueno, de una manera muy obvia, ¿no? Por medio de su iglesia. Y de hecho, mira, pregúntale a la persona que está a tu lado. ¿Qué áreas crees que debo cambiar en mi corazón, en mi vida, en mi forma de ser? Quizás necesitas que te conozcan los otros para que sepamos qué áreas tienes que cambiar.
que es fruto del Espíritu. Tal vez el de al lado te va a decir, obvio que tienes que ser más bondadoso. Obvio que tienes que tener más paz. Pero quizás tú estás con el de al lado y dices, no sé, no me conocen. Hay un deber de cultivar una vida en la iglesia. Y es la segunda característica, ¿no? Vamos a ver la segunda característica de cómo vivir moviéndonos en el Espíritu en el día a día. Ven conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Aquí Pablo le está enseñando y le está mostrando a la iglesia de Éfeso cuál es el gran desafío para su iglesia. Dice Pablo en el versículo 1 de Efesios 4. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes los unos con los otros. Eso es un poco parecido a lo que decían Gálatas, ¿no? Versículo 3. Esfuércense en mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Y cómo se ve esa unidad? Mira un poquito más adelante, versículo 8. Cuando ascendió a lo alto, se llevó cautivos, consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué dones dio? Versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio y para edificar el cuerpo de Cristo. Es decir, es Dios quien por medio de su Espíritu Santo provee de distintos dones a la iglesia. Algunos apóstoles, algunos evangelistas, algunos profetas, algunas personas que tienen mayor habilidad para la administración, otros que tienen habilidades para la oración, otros que son hospitalarios y otros que son más bien viendo los detalles, ¿no? Detallistas. Cada uno tiene distintos dones. Pero lo que Pablo está diciendo, el Espíritu da unidad a la iglesia. El Espíritu da el vínculo de la paz. Entonces déjame preguntarte, ¿cómo se ve un avivamiento hoy por hoy? ¿Cómo se ve una iglesia con calor del Espíritu? Viviendo de una manera coherente, ¿no? Con unidad y con un carácter apropiado. Sí, es verdad. Cuando uno habla de el mover del Espíritu, cuando uno habla de avivamiento, cuando uno habla de calor del Espíritu, o maripositas en la guata que muchas veces uno siente cuando piensa en el Señor, es verdad, existe. Pero también la unidad del Espíritu significa sometimiento a las autoridades establecidas por Dios. También significa valorar a los hermanos y hermanas que están a tu lado y que te dicen, oye, estás siendo muy ansioso, estás siendo muy enojón, estás siendo muy, no sé, inconstante en tu fe. De hecho, eso es lo que ocurrió en Hechos capítulo 2, ¿no? Cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, Dios empezó a escoger distintas personas. Primero levantó a un Pedro, un evangelista, y empezó a explicar el evangelio de lo que estaba ocurriendo. Luego levantó a los otros discípulos que partían el pan, oraban. Incluso después levantó a los diáconos, ¿no? Quienes iban a servir a las viudas que estaban sin alimento. Pero la iglesia era una. Entonces yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿puede un avivamiento traer división? ¿Puede un avivamiento traer peleas? ¿Puede un avivamiento traer división? Lo que el avivamiento del Espíritu Santo quiere mostrarnos hoy día es unidad en el Espíritu, coherencia, distintos roles, que nos valoremos en nuestra diversidad, pero que seamos uno en Cristo. Así que, hermanos, cuando hablamos de esta etapa de Pentecostés, pensamos en que cuando Jesús volvió al Padre, ascendió a los cielos, envió al Espíritu para vivir en sus seguidores. Jesús llama al Espíritu Santo el Espíritu de verdad, que nos llevará a entender y a valorar el mensaje del Evangelio.
Y como vimos en Hechos 2, cuando se derramó el Espíritu empezaron a hablar en distintas lenguas, ¿cierto? ¿Y sabes lo que ocurrió en ese momento? Se rompió una maldición que había sido dada en Génesis 11, ¿no? En la Torre de Babel, cuando los hombres querían hacer las cosas a su pinta, Dios trajo distintas lenguas y los separó. Pero lo que vemos acá en el Pentecostés y lo que vemos hoy día en la iglesia a nivel mundial es que Dios trae unidad, Dios trae entendimiento. Distintas lenguas, distintas personas entienden lo que Jesús hace, lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Y esto es lo último que quiero decir. La verdad, yo no sé qué es lo que tú estás buscando en una iglesia cuando vienes un día domingo como este. Yo no sé si tú quieres experimentar algo sobrenatural, tal vez tú quieres sentirte valorado, tal vez quieres sentir amor. Pero lo que el Evangelio hace en tu vida, lo que el Espíritu Santo viene a hacer cuando tú entiendes el sacrificio de Cristo, cuando tú entiendes la verdad del Evangelio, el Espíritu Santo trae convicción de pecado. ¿De qué cosa debo arrepentirme? Quizás de un corazón ansioso, que quiero tener control sobre todo, que quiero tener comodidad en mi vida, que quiero tener estatus, valoración de los demás. El Espíritu Santo te trae deseo de arrepentimiento. Pero también el Espíritu Santo te invita a unirte al canto de la iglesia, ¿no? Y poder cantar juntos estas canciones hermosas y decir, Señor, gracias, porque tú sigues avivando a tu iglesia, tú sigues convirtiendo a personas, tú sigues restableciendo y restaurando vidas quebradas, ¿no? El profeta Ezequiel, cuando hablaba de los valles de los huesos secos, tal vez no entendía lo que significaba eso a la luz de Pentecostés. Pero tú y yo sí sabemos lo que eso significa. Significa que cuando tú ves una persona afuera que es contraria a la fe, que te pelea todo y que incluso te insulta, tú no tienes que verlo con los huesos, con la mirada de rabia, ¿no? Sino tú tienes que descansar que en algún momento esos huesos secos van a ser tomados por el Espíritu Santo y van a ser restaurados, revivificados, ¿no? Yo sé que todos nosotros tenemos que recordar eso, siempre, siempre, siempre. Señor, ayúdame a recordar que el avivamiento significa una iglesia que vive llena del Espíritu, que vive esperando la resurrección de personas muertas, de personas secas, de personas que necesitan de tu mensaje. Así que yo oro para que nuestra iglesia acá en Playa Ancha y para que nuestras vidas muestren corazones temerosos de Dios, corazones amantes por la gloria de Cristo. Y que cuando deseemos avivamiento, lo deseemos bien, centrados en la palabra. Que no sea algo netamente emocional, sino que sea coherente con una vida transformada. Con vidas que dicen, sí, tengo que dejar de mentir, tengo que dejar de aparentar cosas, que tengo que dejar esa ira que tanto me agobia. Acompáñame en esta oración. Señor, vivimos vidas frías, vivimos en invierno, hay lluvia, hay frío, hay gente que está sufriendo en este momento la pérdida de sus casas por los torrentes de agua. Ayúdanos, Señor, a que en tu Espíritu Santo tú nos empujes a mostrar el calor del Espíritu, a mostrar el fuego del Espíritu. Y eso no significa necesariamente cosas sobrenaturales, sino especialmente significa, ¿por qué no?, dejar de tener vidas egoístas, mezquinas, vidas arrogantes, vidas que lo único que quieren es la comodidad en vez de honrarte a ti. Ayúdanos a que el avivamiento que tú nos quieres mostrar sea un avivamiento que parta en nuestra casa, que parta en nuestra familia, y que también llegue a mostrar tu amor y tu verdad a nuestro entorno. Te lo pido, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.